Bien, buenas noches, colegas. Buenas noches, profesor Marco. Darles la más cordial bienvenida a todos a nuestra sala virtual del Centro de Alto Rendimiento Docente. El día de hoy, 14 de agosto, vamos a continuar con nuestra preparación, trabajando esta noche la subprueba de habilidades generales, específicamente comprensión lectora. Una subprueba importante que nos va a ayudar a sumar puntos para el logro de nuestros ansiados objetivos, estimados colegas. Sin mayor dilación, vamos a ceder el espacio a nuestro capacitador, el profesor Marco Morales, para que pueda iniciar con nuestra clase de esta noche. Solicitándoles a todos de que pongan el mayor de los empeños, si por ahí están en familia, traten de buscar un lugar apropiado, un lugar adecuado en la que no haya mucha interrupción, eh, para poder estar concentrados al 100% en nuestras clases. Con esas palabras, desearles que disfruten mucho de estas 2 horas de trabajo. Y profesor Marco, buenas noches. Y ahora sí, dejo el espacio para que usted pueda ingresar. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches, maestros y maestras. Maestro Reiner, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, nuevamente en esta tarea de ir ejercitándonos y con ese compromiso de desarrollar nuestras capacidades cognitivas, damos inicio al taller de comprensión de textos. Estamos nosotros trabajando ya en estas últimas etapas de manera directa con el desarrollo de la mayor cantidad de textos. En consecuencia, hemos nosotros compartido con anticipación los textos para que ustedes puedan desarrollar. Por lo tanto, a ver si por allí los colegas de todo el Perú han impreso el material a tiempo, vamos a empezar a utilizar el material. ¿Ya? Bien, entonces tenemos nosotros acá el primer texto, ya es la práctica de comprensión lectora número 16, ¿sí? Decirles que estamos utilizando el método láser, ¿ya? Que es primero la lectura panorámica, la lectura rápida, que comprende específicamente o particularmente en hacer una lectura rápida de los primeros enunciados y de esa manera darnos cuenta del nivel de complejidad del lenguaje que emplea el autor, el tipo de texto, tanto por su discurso y también por su contenido. Y de repente ya previamente o hipotéticamente, en base a los enunciados observados, ir determinando por anticipado de qué trata, ¿no? En este caso, el tema, si es posible el tema. Bien, luego viene la segunda, que es la más determinante, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo se denomina la segunda etapa del método láser? A ver, si escriben por el chat. Bien, vamos a observar. ¿Cuál es y es la más determinante y es la fundamental en el proceso de lectura, en el método láser? Bien, ¿cómo se denomina la segunda etapa? Síntesis, Malena, sería todavía la tercera, ¿ya? La que viene. Efectivamente, Raúl, la segunda etapa viene a ser la lectura analítica, la lectura profunda, la lectura minuciosa del texto. Y para ello, ¿qué hacemos? Y para ello, lo que hacemos es determinar, en primer lugar, cuántos párrafos tiene el texto, ¿ya? Luego, determinamos o dividimos el párrafo en oraciones, ¿sí? Bueno, sabemos que las oraciones pueden ser largas porque constituyen oraciones compuestas o pueden ser oraciones cortas, ¿no? En este caso, oraciones simples. Pero no debemos nosotros de soslayar, omitir o pasar por alto las informaciones necesarias siempre. ¿Eso qué quiere decir? Si la oración es larga, en el interior de esa oración larga hay unidades informativas. ¿Por qué es que nosotros realizamos una lectura muy minuciosa?
por las alternativas, por las preguntas. No solamente por las 5 preguntas, sino también por las alternativas. Cuando se hace un análisis profundo, riguroso, nosotros tenemos esa ventaja de excluir las alternativas que nos corresponden a la respuesta con mayor seguridad. Bien, la tercera etapa viene a ser la de síntesis, la que mencionaba, en este caso, Malena, ¿no? Malena mencionaba la tercera etapa que viene a ser síntesis. A ver, hay preguntas. A ver, Charlie dice lectura, análisis, síntesis y resumen. Lo que pasa que la parte de síntesis, Charlie, corresponde al resumen. Incluso forma parte de las preguntas por jerarquía textual. Cuando a nosotros nos preguntan respecto a cuál es la idea sintética o cuál es el resumen, justamente nos están preguntando a cuál es el conjunto de esas ideas secundarias. Porque, ¿qué es el resumen en realidad? El resumen no es más que identificar las ideas principales de los párrafos, ya del párrafo 1, del párrafo 2, del párrafo 3, si lo hay, y esos 3 párrafos, identificadas las ideas principales, se unen esas ideas principales mediante un conector, de tal manera que se evita la redundancia, que tenga claridad, coherencia, se unen las ideas principales. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás uniendo las ideas principales y por lo tanto corresponde pues a la pregunta de jerarquía. ¿Por qué jerarquía? Porque corresponden a las ideas principales. Bien, Malena menciona acá. Disculpe, pensé que era la tercera, pero... bueno, bien, Malena. Celia dice síntesis, efectivamente. Raquelita dice, por favor, ¿podría ampliar la lectura? Sí, vamos a ampliar la lectura. Estamos en esta etapa de ir explicando previamente y ir adecuándonos al método láser. Bien, ¿cuál viene a ser la cuarta etapa, estimados y estimadas? Somos 241, 46 maestros. A ver, vamos, ¿cuál es su respuesta? A ver, ¿cuál es la cuarta etapa? ¿Qué dicen ustedes? A ver, viene la lectura previa, la lectura panorámica, luego viene la lectura analítica, rigurosa, unidad informativa por unidad informativa, luego viene síntesis. Correcto. La que sigue viene a ser evaluación. Ya una vez sintetizada, determinada el tema central, la idea principal del texto, hemos sintetizado mediante el resumen, pasamos entonces, ahora sí, a las preguntas. ¿Estamos bien? Entonces, ya hemos practicado en las primeras etapas de todo este taller los tipos de preguntas. La pregunta de jerarquía textual, cuando se refiere a la idea principal, al tema central, resumen, las preguntas de traducción, cuando nos piden qué significa la palabra, vamos a suponer la palabra profusión en el párrafo o en la oración, entonces nosotros tenemos que hacer la deducción, ¿no? En base al contexto, qué significa la palabra. Muchas veces dicha palabra nueva puede hacer que no conozcamos el contenido semántico, su significado. El contexto podría apoyarnos a deducir. ¿Ya? Son las preguntas de traducción respecto a una palabra o respecto a una locución o una frase. ¿Ya? O a una frase. Nos ponen dos palabras, saca una palabra, por ejemplo. ¿Qué significa la palabra? Vamos a suponer mundo industrializado, ¿ya? La que está en el segundo renglón, y entonces corresponde o constituye las preguntas de traducción. Luego vienen las preguntas de congruencia e incongruencia, o sea, compatibilidad e incompatibilidad. Lo que en el examen de nombramiento está centrada básicamente a lo que vienen a ser las preguntas cuando es compatibilidad. ¿Cuál es el enunciado, la alternativa ya verdadera respecto al texto? Eso es de compatibilidad. ¿O cuál es la pregunta ya cuya idea es falsa? Corresponde a una pregunta de incongruencia o incompatibilidad. ¿Ya? Bien, esas son las preguntas de compatibilidad e incompatibilidad. Luego vienen las preguntas de inferencia, que podrían preguntarnos como del texto se infiere, del texto se deduce, del texto se colige, del texto se concluye. Entonces, cuando una pregunta es de inferencia, debemos de buscar una respuesta que llegue a una conclusión o una deducción. Luego vienen las preguntas de extrapolación. Las preguntas de extrapolación es leer el texto y nos plantean preguntas que nos trasladan a otras posibilidades.
a otros contextos, ¿no? Comúnmente empieza con una palabra conocida. Una pregunta de extrapolación empieza siempre con una conjunción. ¿Cómo se llama esa conjunción? Es una sola palabra que consta de dos letritas. De esa manera es la que empieza una pregunta por extrapolación. A ver, ¿quién escribe en el chat la primera palabra cuando es una pregunta por extrapolación? A ver, vamos, ¿quién? Cuando es una pregunta por extrapolación. ¿Cuál es la primera palabra? Consta de dos letritas. ¿Cómo está Rosa? ¿Qué tal Rosa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se denomina la primera letrita? Correcto, Dionisia. La condicional sí. La condicional sí. ¿Ya? Si el texto manifiesta que es el hombre quien ha degradado la naturaleza, ¿cuál será? Ya, si el texto manifiesta que el texto perdón, que el ser humano ha degradado la naturaleza, ¿cuál será la antítesis? Entonces nos plantea una posibilidad contraria, ¿no? Para eso hay que leer primero el texto y hay que identificar cuál es la postura del autor. Bien, vamos, siguiente. Luego viene la R. ¿Estamos? El método láser, ¿ya? El método de lectura, en comprensión de lectura, el método láser. La R. La R corresponde a qué? A ver, me escriben por el chat. Me escriben por el chat. Correcto, Celia. Bien, Miriam. No, Miriam, no es resumen. Resumen está en síntesis, Miriam. ¿Ya? La R no es de resumen, Miriam. La R es de respuesta. Así como menciona Celia. Correcto, Malena, es respuesta. Bien, 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 bien. ¿Por qué respuesta, Edilberto? Correcto, Edilberto. María también considera respuesta. Efectivamente es respuesta. ¿Por qué respuesta? Porque cuando trabajamos ya en la parte de respuesta, muchas veces nosotros en comprensión de lectura marcamos con cierto escepticismo, con cierta duda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ello? Analizar. La segunda etapa es determinante. Cuando uno analiza, tiene esa ventaja de ir descartando alternativas, ¿ya? Lee la primera alternativa, se da cuenta que esa palabra dentro de la alternativa A, vamos a suponer, no constituye una palabra relacionada a la primera oración, al primer párrafo, y entonces tiene esa claridad para descartar. Pasa a la segunda alternativa y entonces tiene una lucidez, una claridad para descartar. Entonces, estamos en ese aspecto en contraposición de muchas veces que nos ha ocurrido a nosotros de marcar con duda, ¿no? De marcar con cierta suspicacia, con cierta duda. Muy bien, Ana, ¿cómo está Ana? Sí, efectivamente. Entonces, el método láser constituye las 5 etapas. Ya, L de lectura rápida, A, la lectura analítica, síntesis, evaluación y respuesta. Muy bien, estimados y estimadas. Entonces, dicho todo ello, vamos a pasar ahora al análisis del primer texto. Me han pedido para agrandar el texto, ¿verdad? Vamos a agrandar el texto. A ver, para que se note mejor, para que se perciba mejor, ¿ya? A ver, ¿qué tal? ¿Se nota ahí? A ver, ahí. ¿Qué tal? ¿Se nota, colegas? ¿Sí? A ver, ya, claramente. Muy bien, Diana, muy bien, Rosa. Se nota claramente. Muy bien, correcto. Muy bien. También está ahí el colega. Bueno, la ventaja que tenemos es que el grupo siempre participa, siempre interviene, interactuamos siempre. Eso es muy importante. Ya, eso es muy importante. Bien, empezamos entonces con el trabajo. Bien, vamos a empezar. Ya, vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a marcar una rayita. Bien, tenemos acá la primera rayita, que vendría a ser la primera unidad informativa, ¿sí? La primera unidad informativa. Pasamos ahora a la siguiente rayita. La siguiente rayita corresponde o va la palabra, después de la palabra hecho, y luego la palabra multiplican, ¿verdad? Bien, correcto. Hemos terminado entonces con la primera etapa, no se olviden. Etapa que progresivamente nosotros vamos de repente
ya desquitándonos de esta estrategia, de ir colocando las rayitas en diagonal, para ir separando las unidades informativas. Bien, la otra situación es lo siguiente. La otra situación es marcar las ideas importantes, empezar a analizar las unidades informativas. Bien, dice acá, ya desde la cumbre de Río de Janeiro de 1992, ya desde, cuando dice ya desde, mira, esto de acá vale entender esta parte. Cuando dice, a ver, voy a utilizar acá, este, esto. Cuando dice ya desde, es como si no tuviera un límite inicial exacto, ¿ya? Entonces, cuando se dice ya desde, es como poner en claro de que ya hay un inicio, ya hay un inicio, un año, un evento, un suceso internacional, ya constituye el punto de partida, la génesis o el inicio. Ya desde, en este caso, viene a ser ya la cumbre de Río de Janeiro de 1992, nos da el año, se señaló que la modificación de las actuales pautas de consumo en el mundo industrializado, es decir, la eliminación del consumismo, debería de ser una de las tareas principales de la humanidad para el próximo siglo, pues sólo así se podría salvar al planeta de la catástrofe de la que se avecina. Ah, muy bien, muy interesante. Eh, a ver, quiere decir que hay pautas de consumo. Parafraseando, ¿qué diremos? Cuando dice pautas, ¿a qué se refiere? A ver, parafraseamos pautas de consumo. ¿A qué se refiere? Pautas de consumo en el mundo industrializado. ¿Cuál sería la otra forma de llamar o designar a pautas de consumo? Vamos, colegas, a escribir, a ver, por el chat. Ustedes atrévanse nada más. Estamos en la didáctica del error. Ustedes atrévanse nada más. A ver, vamos, espero. Bien, indicaciones. Pautas son indicaciones, recetas, pasos, reglas, correcto, serían reglas, regulaciones, parámetros. Bien, interesante, interesante. Indicaciones para el buen consumo. Para el buen consumo, Rosita, no creo que sea para el buen consumo. No, restricción ya tiene un sentido como que limitar. No sé. Cuando se habla de pautas de consumo, son como una especie de regulaciones, de paradigmas, de parámetros, ¿ya? En el mundo industrializado. Bien, entonces, ya en la cumbre del Río de Janeiro, ya se indicó la modificación de las pautas, de las formas de consumo en el mundo industrializado. ¿Por qué? Es decir, la eliminación del consumismo. Bien, entonces hay una categoría ya que está, que ha ingresado ya a formar parte de lo que viene a ser el fenómeno social, que viene a ser el consumismo. Entonces, lo que en el fondo, ya lo que en el fondo o en el trasfondo se buscaba era la eliminación del consumismo, de esa tendencia del consumo masivo. Debería de ser una de las tareas principales de la humanidad. Muy bien, dice acá, debería ser una de las tareas principales de la humanidad. ¿Sí? Se modificó y en el fondo lo que se estaba estableciendo, prescribiendo, era que se tenía que eliminar el consumismo como tarea, ¿no? Como tarea para el próximo siglo. Pues solo así se podría salvar al planeta de la catástrofe que se avecina. Bien, este punto también hay que tener en cuenta.
Bien, hay que tener en cuenta entonces. Siguiente, pasamos. Han pasado ya más de 11 años desde la celebración de la famosa cumbre convocada. Es el año 1992. Han pasado ya más de 11 años desde la celebración de la famosa cumbre convocada por Naciones Unidas. Si una alternativa nos dice que el texto está considerado en el año 2003, en el 2003, ¿es correcto o incorrecto? ¿Falso o verdadero? ¿Qué dice? Si se suscribió esta modificación en el año 1992 y el texto dice han pasado ya más de 12 años, más de 11 años, perdón, y 11 años corresponde al año 2003. ¿Es cierto? ¿Verdadero o falso? Bien, 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 bien. Corriendo abajo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Correcto, verdadero, verdadero. Muy bien, verdadero. Bien, ya transcurrieron. Bueno, estamos nosotros en el 2024, ¿verdad? Muy bien, Yasumi, correcto. Y dice, cumbre convocada por las Naciones Unidas y quitando los cientos de discursos, los compromisos incumplidos y las miles de promesas de los gobernantes de los países ricos e industrializados, muy poco se ha hecho. Muy poco se ha hecho. En conclusión, en conclusión, si hay una alternativa que nos dice, ¿ya? Que nos dice, el propósito suscrito en la cumbre de Río de Janeiro de 1992 dice una alternativa, verdadero o falso, ¿ya? No se ha hecho nada, no se ha eliminado, absolutamente no se ha trabajado, no se ha logrado el propósito. ¿Verdadero o falso? Vamos, verdadero o falso. En absoluto no se ha trabajado el propósito. ¿Verdadero o falso? Vamos, anoten ahí, ¿verdadero o falso? Tania dice verdadero. ¿Qué dicen? Bien, por ahí dice falso, falso dice Elizabeth. Ya, el resto dice verdadero, verdadero, verdadero. La fiebre verdadero. Maritza dice falso. El resto dice verdadero, verdadero, verdadero. Albegunda dice falso, falso, falso. ¿Por qué falso? ¿Por qué falso? ¿Por qué falso? ¿Por qué es falso que no se ha hecho en absoluto nada? ¿Por qué es falso, Caterine? ¿Por qué es falso? ¿Por qué? ¿Por qué? Está sencilla la respuesta. Allí la están observando. ¿Por qué es falso? ¿Por qué no se ha hecho nada en absoluto? ¿Por qué esa idea, esa afirmación es falsa? ¿Por qué? Porque sí se ha hecho, pero poco. Correcto, dice acá, muy poco se ha hecho. Los que han considerado que es verdadero, mal. Dice acá, muy poco se ha hecho. ¿Qué quiere decir? Que al menos se ha hecho algo, pero no se ha hecho mucho. Al menos se ha hecho, al menos se ha hecho algo. Muy poco se ha hecho, menciona ahí. ¿Estamos bien? Correcto, Elizabeth. Muy bien, correcto, Malena. Correcto, Elizabeth. Bien, 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 Gina. Bien. Mientras tanto, la conciencia del peligro mortal crece y los efectos del deterioro medioambiental se multiplican. Bien, acá tenemos una idea. Mientras tanto, el peligro mortal, ¿ya? O sea, el deterioro inminente del medio ambiente se multiplica. ¿Estamos bien? Crece el daño al medio ambiente, ¿ya? Y no se ha hecho casi, casi nada. Se ha hecho muy poco. Siguiente. Pasamos ahora al siguiente. Bien, ya sabemos que un punto indica la separación de una unidad informativa. Así que vamos ahora pensando de que ya sabemos implícitamente dónde termina la primera unidad informativa. ¿Colegas? ¿Sí? Bien, empezamos. Sin embargo, a nadie se le escapa que los primeros en sufrir las consecuencias del grave deterioro en el medio ambiente son los habitantes pobres o empobrecidos y de los países menos desarrollados, y esto lo vemos todos los días. Bien, a ver, vamos, ¿qué nos dice el autor? Ojo, que es la postura, la opinión del autor. Bien, lo que menciona acá dice los primeros. Esto de acá es muy importante. Los primeros en sufrir las consecuencias graves del deterioro, los primeros, no sé, los segundos, los terceros, los primeros que padecerán esta consecuencia del deterioro del medio ambiente, ¿ya? ¿Quiénes serán?
serán entonces, a ver, viene acá, de color amarillo, serán los habitantes pobres, serán los empobrecidos y serán los países ya menos desarrollados. Y esto lo vemos todos los días. Entonces quiere decir que las consecuencias ya es una situación real, ya es una situación presente. Ellos no poseen masivamente automóviles, ni aparatos de aire acondicionado, posiblemente ni siquiera frigoríficos. Ellos no son los que contaminan y sin embargo, sobre ellos caen más directamente los efectos de las grandes emanaciones de dióxido de carbono causantes del calentamiento de la atmósfera y del efecto invernadero. Y cuando se enferman, bien sabemos todos que no existe para ellos y sus familiares hospitales, médicos ni medicamentos suficientes como los que existen en la otra parte del planeta causantes del grave y alarmante proceso de contaminación. Entonces, ¿por qué es que las personas de una clase o condición social pobre, ya o muy pobre, son los principales afectados? Acá está la verdad. La verdad es que ellos no tienen los suficientes medicamentos para contrarrestar cualquier mal que podría aquejar o generar el daño al medio ambiente, que sí lo tienen la gente adinerada, la gente opulenta. Por lo tanto, dice acá, a ver, ¿dónde está? A ver, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué es que en ellos repercute un mayor daño, se agrava la situación en ellos? Dice acá, carbono causante del efecto invernadero y cuando se enferma, bien sabemos todos que no existe para ellos, ahí está, no existe para ellos y sus familiares hospitales, medicamentos ni medicinas suficientes, ya como si existe en otras personas. Se supone implícitamente que se refiere a las personas adineradas que sí van a tener lo suficiente para contrarrestar cualquier situación. Bien, entonces quiere decir que las personas de la otra parte son los que generan la contaminación, ¿ya? Y los pasivos, las personas afectadas, son las personas de condiciones económicas ya muy decrépitas, ínfimas, ya de una situación social pobre. Tampoco podemos olvidar que la población mundial tardó decenas de miles de años en alcanzar la cifra de 1.000 millones de habitantes, cifra que se alcanzó en torno al año 1800. Bien, ya, ¿en qué nos aporta esta información? ¿De qué manera añade esta información? Dice, tampoco podemos olvidar, no olvidé, no podemos olvidar que la población mundial tardó decenas de miles de años en alcanzar la cifra de 1 millón de habitantes, 1.000 millones de habitantes, cifra que se alcanzó en torno al año 1800. Sin embargo, tan solo en los últimos 219 años, la población mundial ha alcanzado una cifra superior a los 7.600 millones de habitantes, sin olvidar que los datos de los expertos establecen que para el año 2050, esta cifra podría llegar e incluso superar a los 9.000 millones de habitantes. Muy bien. A ver, este dato como que todavía no tenemos, en este caso, ya una idea clara respecto a este punto, pero sí podemos decir como que es un agregado. ¿Ya? O sea, el primer punto es que no debemos olvidar. ¿Qué es lo que no debemos olvidar? Que las principales personas afectadas de la contaminación del medio ambiente son personas con recursos económicos ínfimos. Tampoco, acá viene una adición, podemos olvidar que el incremento de la cantidad de población ha ido en ascenso acelerado. Bien, probablemente tiene una repercusión, esto de acá, obviamente, con lo que viene a ser el contexto, la circunstancia, los fenómenos socioeconómicos en la cual se vive. Esta gran explosión demográfica, correcto, ya nos explica acá, unida a la acelerada degradación de las condiciones naturales, o sea, del medio ambiente, elementales para la supervivencia de la humanidad, está provocando una gran preocupación en muchos países, sobre todo en los menos desarrollados.
ya que casi el total del crecimiento de la población indicada se está dando y se dará en los países pobres denominado tercer mundo. Bien, entonces en los países pobres, ¿verdad? ¿Por qué esta preocupación respecto a la explosión demográfica, al aumento acelerado de los habitantes que comúnmente se está dando en los países tercermundistas? ¿Por qué esta preocupación? Porque, mire, son países tercermundistas, hay mucha pobreza, ya, hay pobreza, mucha pobreza. Y si hay pobreza y mucha pobreza, ya cuantos más habitantes haya, serán el blanco de padecer enfermedades, de padecer, en este caso, daños o perjuicios de una manera sencilla porque no tendrán cómo hacer frente a estas enfermedades. Medicamentos, logística, recursos, no carecerán porque somos países pobres, ¿no? Bien, entonces, la explosión demográfica es una amenaza que contraviene principalmente a los países denominados del tercer mundo. Bien, estimados y estimadas, entonces ahora sí vamos a pasar a las preguntas. Vamos a hacer entonces la síntesis. Vemos que es un texto argumentativo, ¿sí? Hace alusión, ya, vamos a leer la primera parte, miren, la primera parte, que nos va a permitir a nosotros darnos una idea, ¿ya? Bien, entonces, lo que nos quiere decir el autor es que eh, el consumismo, ya el crecimiento poblacional, todos estos elementos están repercutiendo de una manera negativa en las personas, de una manera desfavorable en las personas principalmente de los países tercermundistas. ¿Ya? Y las ideas secundarias nos explica respecto a este punto. Bien, vamos a la primera pregunta, que es una pregunta por respecto a jerarquía textual. El autor busca principalmente reflexionar respecto, ¿ya? Entonces estamos referente a una idea principal, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál será la respuesta acá? El autor busca principalmente reflexionar respecto. A ver, entre la A y la B, antes de pasar a la C y la D, ¿cuál sería la respuesta? El autor busca principalmente reflexionar. Busca reflexionar. ¿Respecto a qué? ¿A quiénes son los responsables de los problemas medioambientales y su inacción? ¿O busca reflexionar respecto a la falta de cumplimiento de los acuerdos de la cumbre de Río de Janeiro y sus consecuencias para los más pobres? Bien, bien, bien. Ya empezó la respuesta por allí. Es abrumante. Bien. Hay una cantidad impresionante. Correcto, correcto, correcto. Todos están dando como respuesta la alternativa B. Excelente, 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 excelente. Bien, la B. Vamos ahora a la C y la D, porque tenemos que estar seguros. Tenemos que estar seguros. Bien, a ver, el autor reflexiona respecto al consumismo como eje central del calentamiento global, el cual llevará al fallecimiento de muchas personas. Respecto al alarmante proceso de contaminación y los problemas demográficos presentes en el tercer mundo. Bien, ahora sí, confirmen, confirmen. ¿Cuál es la respuesta? Confirmen. No, no, no. O sea, la C y la D, no. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta viene a ser la B. El autor reflexiona respecto a la falta de cumplimiento ya de los acuerdos de la cumbre de Río de Janeiro y sus consecuencias para los más pobres, ¿ya? Dado en el año 1992. Muy bien, excelente el aporte de cada uno de ustedes. Vamos ahora al número 2. De acuerdo con el texto, se infiere, se colige pregunta de inferencia, ¿verdad? Que los problemas medioambientales son producidos especialmente está sencilla la pregunta, está sencilla la pregunta, son producidos especialmente ¿por quiénes? A ver, vamos, ¿por quiénes? De acuerdo con el texto, se infiere que los problemas medioambientales son producidos especialmente ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Hola Santa, ¿cómo está? Buenas noches. Vamos, vamos directo. La A, por la indiferencia de los países industrializados respecto a sus actos. Ya, puede ser, sí, ya.
por el aumento alarmante de la población a nivel mundial. ¿Ya? Por la búsqueda de mejores formas de producción para el consumo. La D, tendríamos que nosotros descartar la D, ¿no? Por la búsqueda de mejores formas de producción. Bien, la D, el exacerbado anhelo de lucro de las grandes industrias. No, no puede ser. De pronto llega también la D. La indiferencia de los países industrializados respecto a sus actos. ¿No creen que una inferencia es mm, mucho más oculta, mucho más deductiva? ¿No creen ustedes? Claro, Gina, ¿sí o no, Gina? Norma, ¿sí o no? ¿Qué son ustedes? ¿Cuál es la más deductiva? ¿La A o la D? No se olviden que exacerbado anhelo es incontrolado anhelo. Un anhelo sin control, de lucro, o sea, de ganancia. ¿De quiénes? De las grandes industrias. ¿No creen? ¿No creen que esa sería la más deducible? Correcto, Mónica. Efectivamente, ¿se han dado cuenta? Hay que agotar nuestro análisis para descartar alternativa por alternativa. Y mira, llegamos a la respuesta correcta, que viene a ser la D. Correcto, muy bien, Jordan, muy bien, Diana. Pasamos ahora al número 3. La palabra caen se entiende como. A ver, vamos entonces al contexto. Nos vamos a buscar la palabra caen. Estimados y estimadas, a ver, debe estar en negrita. Ahí está. Dice acá, dice acá. Ellos no son los que contaminan. Ya sabemos quiénes son los que contaminan, o sea, no son los pobres. Y sin embargo, sobre ellos caen más directamente los efectos de las grandes emanaciones. Caen más directo los efectos de las grandes emanaciones. Caen los efectos de las más grandes. Muy bien. ¿Cuál será la respuesta? Número 3. Caen. Caen los efectos. Sobre los pobres caen los efectos de las grandes emanaciones. Caen. ¿Sienten? Yo le dice, ¿padecen? Resisten no puede ser, ¿verdad? Ni soportan. La C y la D, basta que tú descartes alternativas, ¿verdad? Caen, sobre ellos caen. No puede ser resisten. Sobre los pobres caen los efectos de la contaminación. No puede ser soportan. Sobre los pobres sienten o padecen. Correcto. La respuesta viene a ser la A. Muy bien. Es padecen, no es un sentimiento, es un padecimiento, no es un sentimiento afectivo, es un padecimiento, es mucho más concreto, mucho más directo, mucho más carnal. ¿Ya? Entonces la respuesta viene a ser la alternativa E. Muy bien, correcto, Isabel. Pasamos ahora al número 4. Pasamos al número 4. Número 4. Es válido afirmar según el texto que, no se olviden que esta es una de las preguntas de congruencia. Es como, como si a nosotros nos preguntaran, a nosotros en el examen de nombramiento, o sea, ¿cuál es la idea verdadera, no? Bien, según el texto, ¿cuál sería nuestra respuesta? Vamos, 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 vamos. ¿Cuál sería nuestra respuesta? A ver, veamos acá. Dice acá, todos somos responsables del problema medioambiental de una u otra manera. Qué dice el autor? ¿Todos? Bueno, tú dirás que todos. Yo también contamino, yo también echo cualquier desecho pernicioso al medio ambiente, ¿verdad? Pero dice acá todos. Y el autor dice todos. Inmaculada, el autor dice todos, correcto, Tania. Correcto, si tú dices la C, quiere decir que no es la A, ¿verdad, Tania? Correcto, Gina. Todos no es, según el autor. Nosotros en comprensión de lectura nos atenemos a lo que dice el autor, no a lo que yo pienso, sino a lo que dice el autor. El autor no dice todos, el autor culpa, el autor ha señalado quiénes son los responsables. Bien, vamos ahora, siguiente, número 4. A ver, según el texto, es válido. A medida que se deteriora el medio ambiente, somos más conscientes de ello. ¿Es cierto? ¿Somos más conscientes? Esto tendríamos que regresar, creo, ¿ah? A ver, ahí en la última parte, porque siempre es necesario regresar al texto para tener una idea afirmativa, ¿ya? Esta gran explosión demográfica
unida a la acelerada degradación de las condiciones naturales elementales para la supervivencia de la humanidad, está provocando una gran preocupación. ¿No creen ustedes? Una gran preocupación en muchos países, sobre todo en los menos desarrollados. En los menos desarrollados. O sea, sobre todo, quiere decir que en los países desarrollados también, pero sobre todo en los menos desarrollados, ya que el total del crecimiento de la población indicada se está dando y se dará en los países pobres. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? A ver, es válido afirmar, a medida que se deteriora el medio ambiente, ¿somos más conscientes de ellos? ¿Somos más conscientes? Sí, ¿verdad? Bien, ¿existe un desinterés por parte de las Naciones Unidas? ¿Es válido afirmar? ¿Ya? Para abordar temas medioambientales. No, hay una cumbre. No, las Naciones Unidas ya ha hecho su papel. Quienes no están cumpliendo son los países. Entonces, decir existe un desinterés no puede ser la C. Todo lo que ha marcado la C no puede ser la C, amigos. ¿Ya? Entonces se descarta. La B queda hasta que yo analice la D. Los pobres del planeta y los más acomodados padecerán el problema medioambiental análogamente, o sea, paralelamente. ¿Verdadero? Correcto, correcto, Julka. Dice acá, acomodados. Por esta palabra no es la respuesta. El autor, el autor no hace referencia a la gente acomodada, ya hace referencia principalmente a la gente pobre. En consecuencia, nuestra respuesta viene a ser la B. Correcto, Elena. Correcto, Tati. Correcto, la respuesta viene a ser la B. Pasamos para terminar el primer texto, el número 5. Si los responsables del deterioro medioambiental corrigieran sus acciones y buscaran reparar el daño cometido, probablemente, mire, ¿saben ustedes que en el texto son indiferentes, son impertérritos aquellos que afectan el medio ambiente? Pero la pregunta número 5 es una pregunta de extrapolación. ¿Qué pasaría si fuera lo contrario? O sea, ¿qué pasaría que si en realidad los países desarrollados sí se sensibilizan? ¿Qué pasaría? Es una pregunta de posibilidad, ¿se dan cuenta? Esas son las preguntas de extrapolación. Bien, no tienes que analizar todo todavía. ¿Ah? ¿Qué pasaría si fueran conscientes? A ver, los pobres tendrían oportunidad de superar sus dificultades. Puede ser, ¿no? Superar sus dificultades. Las Naciones Unidas habrían logrado su Ah, mire, la B más potente. Cuando dice los pobres tendrían oportunidad de superar sus dificultades, puede ser también una situación económica. Nosotros estamos haciendo referencia al plano ambiental y sus efectos, ¿verdad? La C, la catástrofe aludida en el texto menguaría, atenuaría, disminuiría considerablemente. Considerablemente no, ya está el daño, ya está dado el daño. Así que no puede ser la C. Bien, por ahí Silvia dice la D. Veamos la alternativa de Silvia. El problema ambiental dejaría de existir salvo como mito. Ah, Miriam, o sea que sí existiría, pero como mito, ¿no? Como mito. No, Miriam. Correcto, bien Xiomi, bien Mendoza, bien Mónica, bien Yasumi. ¿Cuál es la respuesta? Bien Silvia, bien Jaime. Correcto, sí, eso es. Bien Mónica, bien Tania. La respuesta viene a ser la B. La respuesta viene a ser la B. Muy bien, estimados y estimadas, hemos terminado con el texto número 1, un texto cuyo contenido es significativo y trascendental para cada uno de nosotros que formamos parte del planeta. Sabemos que el autor se ha centrado básicamente a los responsables, principalmente a los países desarrollados y los afectados a los países pobres o los países tercermundistas. Se han dado cuenta que el autor muchas veces ha determinado culpabilidades, responsabilidades y afectaciones de manera clara y contundente en un sector determinado, ¿no? No utiliza un punto neutral, un punto de unión, de articulación. No. Acá es, los que afectan son ellos y los afectados son ellos. Punto. Esa es la posición del autor y eso nos hemos dado cuenta. Eso es lo que nos hemos dado cuenta. Muy bien, ahora sí,
vamos a empezar a leer en silencio cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a leer en silencio cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a, ¿ya? Bien, 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 bien. Bien, correcto. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya está. Bien, bien. Vamos entonces al texto número 2. ¿Qué método vamos a utilizar? El método de la lectura silenciosa. ¿Saben ustedes que la lectura silenciosa es solamente con la mente? Obviamente utilizamos la mirada, pero no es necesario vocalizar o subvocalizar, mover los labios, la dentadura, el paladar. No, no, no. Es leer solamente con la mente. Y el examen debemos leer solamente con la mente. La lectura rápida trabaja solamente con la mente, con la lectura silenciosa. Profesor, pero yo entiendo vocalizando todavía. Bueno, así hemos aprendido y muy mal. No, tenemos que realizar esa lectura, ¿ya? En silencio, entonces, incluso yo, ¿ya? Está bien, se ve, todos en silencio. Yo voy a ir pasando parte por parte y luego me van a responder. A ver, empezamos todos. Lectura silenciosa de la primera parte. Termina la palabra fines, ojo, y luego vamos pasando a la siguiente.
¿Qué tal? ¿Terminaron conmigo? Una lectura muy interesante respecto a cómo la educación, especialmente en el Perú, limita, restringe el desarrollo de la creatividad, de la imaginación, por aplicar un sistema que no permite al estudiante a que vaya más allá de los horizontes, a que vaya más allá de la realidad a través del invento, de la investigación, de la curiosidad, ¿no? Entonces, vemos que el autor manifiesta un rechazo al sistema educativo, a la forma de cómo se educa en el Perú. Y empieza con referencias estadísticas, ¿no? ¿Ya? Mm, ¿Por qué es que los estudiantes, el 78% elige humanidades y no elige el 22% que está vinculada a la ciencia, ¿no? Nos menciona las razones, los motivos, por qué es que la lectura, perdón, el sistema educativo en el Perú restringe que los alumnos se desarrollen en su máxima integridad. Bien, dicho todo ello, vamos a pasar entonces a la primera pregunta. ¿Qué tal? ¿Terminaron ustedes con su lectura? Aquellos que tienen en casa el material ya impreso. ¿Podemos ir ya a las preguntas? ¿Sí? Bien, Margarita, Kelly, Silvia, Raiza, dice que sí. Bien. A ver, solamente unos eh, 30 segunditos, por favor. Va a ser rápido. A ver, cuidado, hay alguien que está. Vamos entonces. A ver, Judith, algo ha pasado de repente con tu celular. ¿Ya? Judith. Listo, ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. Ya está. Ahí está. Medularmente el autor del texto. Bien, ahora sí, nos vamos a las preguntas, a la alternativa. Vamos a leer la pregunta y nos vamos a las alternativas.
Es un texto muy interesante, ¿no? A ver, ¿de qué trata principalmente el autor? Vemos una ráfaga de respuestas vinculadas a la D, ¿ya? A ver, medularmente el autor del texto argumenta que la educación impartida en los colegios limita el desarrollo creativo de los niños. Correcto, es una respuesta potente, ¿verdad? A ver, la C, deplora la incapacidad de los peruanos para tomar decisiones debido a su baja calidad educativa. Deplora la incapacidad. No, va a atacar directamente al sistema educativo, por lo tanto no puede ser. Sostiene la necesidad de estudiar carreras tecnológicas para que el Perú se convierta, ya, bueno, implícitamente sostiene, pero medularmente eso no es su posición. Su posición es que la educación impartida ya limita a que los niños se desarrollen creativamente. Sustenta que es necesario no sancionar a los niños. No está hablando de sanción o sí a los niños. En consecuencia, veo que han dado ustedes con la respuesta correcta y me parece muy bien. La respuesta viene a ser la de correcto, Flormira. Eso es. Bien. Vamos al número 7. En el texto, la frase abrir la mente connota la acción de abrir la mente. A ver, abrir la mente es acá. Esto contradice la docencia orientada a abrir la mente de los alumnos y permitirles navegar, abrir la mente, lo que no se hace, según el autor, en el sistema educativo peruano. En el texto de la frase abrir la mente connota la acción de. ¿Qué dicen ustedes? La C, la C es potente, la C, ¿ah? Descubrir, ¿no? Ya connota descubrimiento. Por allí sale la B con Tania, propiciar. Abrir la mente es propiciar. Abrir la mente es descubrir. Ya, pero ya sabemos que resolver no es. Iniciar no es. Vamos, es propiciar. ¿Qué significa propiciar? Propiciar es motivar, ¿no? Ya, y descubrir. A ver, esto contradice la docencia orientada a abrir la mente de los alumnos y permitirles. De los alumnos que al abrir la mente, ¿qué se hace? Respecto a los alumnos. Abrir la mente sería desarrollar la creatividad o propiciar ¿qué? Abrir sería propiciar. Solo abrir sería propiciar. La mente sería creatividad. Propiciar la creatividad, motivar la creatividad, etcétera, ¿no? Entonces, solo abrir sería propiciar. Por lo tanto, no sería propiciar. Tendría que ser la palabra descubrir, ¿no? Descubrir. O sea, abrir la mente es hacer que descubra. ¿Está bien? Hacer que descubran. En consecuencia, la respuesta viene a ser la C. La respuesta viene a ser la C. Bien, a partir del texto es incorrecto sostener que, a ver, tienen ahí ustedes las alternativas. Es incorrecto, es falso. Ya, ¿qué idea es falsa? A ver, vamos a ver.
La mayoría considera que es la D. Por ahí Giancarlo dice que es la A. Xiaomi dice que es la C, pero es mínimo. La mayoría dice que es la D, como idea falsa, ¿no? Ya, de pronto Liz, Dormira, también consideran que es la C. A ver, los conocimientos transmitidos entre la A y la D, por ahí hay una cierta decisión dubitativa. A ver, vamos a ver. Los conocimientos transmitidos por los docentes suelen ser considerados verdades absolutas. Ojo que es una idea incorrecta y la A es correcta. Ya, al direccionar una respuesta como verdadero o falso o solo a una alternativa, es direccionar a una respuesta absoluta, ¿no? Entonces la A es correcta. En el Perú, los jóvenes se inclinan por carreras asociadas a las letras y humanidades. Eso es correcto. Ya hay un porcentaje elevado de más del 70%. El Perú actualmente está condenado a la dependencia científica y tecnológica extranjera. Esa es la consecuencia de estar limitados solo a humanidades y letras. Por eso es que no hay ciencia, por eso es que no hay tecnología, por eso es que no podemos inventar, crear, descubrir, ¿no? Eso es correcto, la C es correcto. La D, es improductivo para el Perú estudiar carreras vinculadas a las letras y humanidades. ¿Por qué la D no es la respuesta? Hay un colega que siempre sustenta sus respuestas y lo hace muy interesante. Sería muy interesante que nos ayudara a nosotros a que sustentara. Y si alguien quiere sustentar también su respuesta favorable. ¿Por qué la D no es la respuesta? A ver, vamos a escuchar los sustentos. Vamos a leer la sustentación de ustedes. A ver, hay colegas que sustentan de manera interesante, ¿recuerdan ustedes? Muy bien. A ver, Mónica dice. El texto critica la falta de interés en las ciencias, pero no afirma que, que estudiar letras y humanidades sea improductivo para el Perú, porque se contradice, ya que el 70% se inclina a humanidades y letras. Ya, no tanto así, Tania. Ya, por la palabra improductivo, ¿no? Es improductivo para el Perú estudiar carreras vinculadas a las letras y humanidades. A ver, el asunto, tal como dice Mónica, no se ha hablado de esto en el texto. El autor no dice que es improductivo. Dice que el sistema educativo, ¿no? Eh, encarrila a los estudiantes, encamina a los estudiantes a que solo terminen reducidos a las letras y a las humanidades, ¿no? Ya, entonces la D es la respuesta. Ya, la respuesta viene a ser la D. ¿Es improductivo para el Perú estudiar? No, eso no dice en ninguna parte, por eso es incorrecto. Pero, profesor, ¿es improductivo para el Perú estudiar? Pues, ¿por qué? Porque no nos permite hacer ciencia y tecnología, profesor. No, pues eso es lo que yo pienso. Y en comprensión de lectura, lo que yo pienso no importa. Lo que importa es lo que dice el autor. Lo que dice el autor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos estamos seguros de eso, por favor? Ya es una lectura comprensiva, no es una lectura crítica. En cambio, si fuera la lectura crítica, sí doy mi opinión. Esto es una lectura comprensiva. ¿Qué quiere decir lectura comprensiva? Que yo tengo que adecuarme a lo que dice el autor desde la primera palabra hasta la última palabra. Punto. Eso es el asunto de comprensión de lectura. Y si no dice, no dice. Eso es contradictorio o es falso o no es verdadero. Punto. Por ello la respuesta viene a ser la B. ¿Sí? Bien, bien, Nori. Muy bien, Kelly. Correcto. Vamos ahora al número 9. Vamos al número 9. Mariela, ¿qué dice? Sí, lo que no está en la lectura afirmativa, la D. Efectivamente, María. Bien, vamos ahora al número 9. Se concluye el texto que los niños obligados a aprender religiosamente el contenido de la ciencia, ¿recuerdan ustedes? Se imparte ciencia, sí, dice el autor, ¿no? Pero es una forma retrógrada, ¿no? Bien, vamos. ¿Cuál es la respuesta en el número 9? Lean con mucho cuidado descartando las alternativas, teniendo en cuenta una palabra, una coma que es determinante, ¿ah? A ver, vamos.
La mayoría está entre la C, la B, la mayoría la C. Pero pienso que tenían que haber analizado bien todavía, ¿no? Y lo que marquen los colegas no necesariamente es la respuesta, ¿ya? Sí. A ver, vamos. A ver, 9. Se concluye del texto que los niños obligados a aprender religiosamente, ¿ya? El contenido de la ciencia evidenciarían en un futuro desdén por las matemáticas. Evidenciarían en un futuro, no, es actual. Desdén es desprecio por las matemáticas. Cuando dice en un futuro, esa hace que no sea la respuesta. Por eso has marcado la A, ya, no has analizado bien esta palabra. Ya, muy bien. Hay Charlie. Ya, muy bien. Charlie dice, los que son obligados a aprender solo contenidos no les permitiría desarrollar su creatividad e innovación. Por lo tanto, es la C. Realmente son incapaces de ser innovadores y creativos. Ya, son incapaces, dice, ¿no? No suelen cuestionar las enseñanzas impartidas por su maestro. Ah, cuando dice se concluye, estimados, es una inferencia. Mira, la pregunta también es muy necesario tener en cuenta. La de manifestarán problemas para debatir sobre temas sociales. No podría ser la D, ¿no? Manifestarán problemas para... No solo tendrán problemas de debatir temas sociales, ¿verdad? Entonces no puede ser esta no puede ser, ¿ya? Porque no solo tendrán limitaciones para debatir ya asuntos sociales. Por lo tanto, la D no es la respuesta. Está entre la B y la C, ¿no? Potente, ¿no? ¿Ya? A ver, dice acá, realmente son incapaces de ser innovadores y creativos. Son incapaces de ser innovadores y creativos, ¿ya? No suelen cuestionar las enseñanzas impartidas por sus maestros. También hablaba de ese punto, ¿ah? Bien, pero me gusta leer a los que sustentan. No suelen cuestionar las enseñanzas impartidas por sus maestros. La respuesta sería para Mónica Lavé, correcto. Esta opción es la más precisa, ya que se refiere a la forma que los estudiantes aprenden religiosamente el contenido, sin cuestionar, lo cual se menciona directamente en el texto. Ah, y en la pregunta, Mónica, en la pregunta, ¿ya? Entonces, dice, los niños obligados a aprender religiosamente, no solo en cuestionar. ¿Por qué? Porque eh, dice acá, se les obliga a no cuestionar al docente. El docente como que tiene la verdad absoluta, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, tiene relación con la pregunta, estimados. ¿Ya? Tiene relación con la pregunta. Entonces, la C sí está en el texto, pero acá tiene una relación directa con la pregunta. Por ello, la respuesta, estimados, viene a ser la B. ¿Ya? Bien, correcto. También Lisbeth, porque los niños son obligados, más no les permiten innovar y demostrar su creatividad y por lo tanto es la B. Correcto, bien, Silvia. La respuesta es la B, Silvia. Bien, la respuesta viene a ser la B. ¿Ya? Vamos, siguiente, número 10. Si el gusto por las matemáticas se motivara adecuadamente a la niñez peruana, ¿qué pasaría? Ah, es una pregunta de extrapolación, ¿verdad? Si el gusto por las matemáticas se motivara adecuadamente a la niñez peruana,
Bien, entonces, entonces la respuesta sería la C, ¿verdad? Si el gusto por las matemáticas se motivara adecuadamente a la niña peruana, esta tendría mayor predisposición, mayor placer, mayor gusto por las matemáticas. Pero también por ahí está la A, ¿no? Dice acá, el Perú jamás estaría sometido a países extranjeros. Sí, pero no habla exclusivamente de eso. Habla el sometimiento ya de respecto a la tecnología, la ciencia que viene de otros países. Sí, ¿ya? Bien, esta ya no memorizaría datos enseñados en clases. También sigue con la pregunta, ¿no? Si el gusto por las matemáticas se motivara, entonces tendría mayor predisposición por la matemática. Entonces tiene una relación directa con la pregunta también. Entonces la respuesta viene a ser la C. Bien, ahora sí, nos vamos a la pregunta número 3, al texto número 3. ¿Está bien la lectura silenciosa o les ayudo a analizar? Algunos dirán, profesor, no, después de del texto número 2 ya no hay dependencia, profesor. Ya queremos leer nosotros, profesor. Ya, Gina dice, silenciosa, correcto, me parece bien. ¿Alguien más? Silenciosa, Milagro, silenciosa, Alicia dice sí. Silenciosa, correcto, silenciosa. Bien, 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 bien. Yo voy pasando en silencio, ya parte por parte. Así que atentos los que no han impreso, ¿sí? Vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar entonces. 3, 2, 1, 0. Empezamos.
¿Qué tal? ¿Se terminó? ¿Se han dado cuenta que este texto al inicio es un poco abstracto y al final nos damos cuenta de cómo es que la literatura se ha ido banalizando? O sea, la literatura, que antes era una práctica muy significativa y trascendental para el desarrollo del ciudadano a través de la lectura, ahora se ha convertido en un producto mercantil. La literatura del momento circunstancial para los bestsellers, ¿no? Para comprar y vender, oferta y demanda. Interesante, ¿no? A ver, vamos entonces a realizar una segunda lectura que también es importante, ¿ah? Para confirmar, para aclarar, ¿ya? A ver, veamos.
Bien, ya creo que ya es suficiente. A ver, hacemos un recuento. ¿Cuál es el tema? El tema es la banalización de la literatura. A ver, ¿qué significa la palabra banalización? ¿Cómo nosotros interpretamos la palabra banalización? Algo así como es que la literatura, en su esencia, se ha ido degenerando, ¿no? La literatura se ha convertido en una actividad mercantilista, efímera, pasajera, intrascendente, ¿verdad, Charlie? Se ha ido perdiendo, ¿no? La literatura. O sea, en este sistema consumista, la literatura se ve como vender temas narcisistas, temas individualistas, y se ha convertido en un negocio, ¿no? ¿Ya? O sea, son valores, principios universales que la literatura ha considerado en su relato, pero solo para el momento, para el público consumidor simple, en una sociedad democrática, ¿no? Como el que tenemos, convertido únicamente en un producto industrial. Ahí está la idea importante. Eso es, ya no tiene un valor estético, ya no tiene un valor de trascendencia, de transmisión de los valores universales, ¿no? Mónica dice, se vuelve trivial, superficial o común, perdiendo su valor, profundidad o importancia original. Margarita dice, ya no tiene un valor como antes, va perdiendo el valor, ¿correcto, Margarita? Alicia dice, se va desvaneciendo. Ya, Silvia, se ha vuelto mediocre. Le dice sin valor, correcto. Bien, Jaime dice, se ha convertido en un negocio. ¿Ya? Como si fuera algo sin importancia. Ah, bueno, el equivalente, ¿no? Ya, muy bien, interesante. No hay valores, no hay principios fundamentales que se transmiten, ¿ya? Bien, despreciable, sin valor, muy bien, correcto, Kelly. Giancarlos, como que no hay ese interés, ¿no? En el fondo de la historia que se transmite. Bien, ya, pero hace una explicación en la primera parte, en el plano sociológico, ¿ya? Y el otro es cultural. Se ha banalizado en esos dos sectores, ¿no? ¿Ya? Bien, hace una explicación de cómo es que la nivelación de los ciudadanos, la extinción de élites, el arraigo de la tolerancia, el derecho a la indiferencia y a la indiferencia, consciente desarrollo individualismo, eso es social, ¿no? Y el otro viene a ser cultural. El otro mecanismo es cultural, económico. No hay otra democracia, no hay solo el mercado. O sea, ver a la lectura como una oferta y demanda, ¿no? Ya por eso es que se escriben historias del momento circunstancial, ¿no? Bien, entonces la literatura ya solo cuenta como producto de consumo inmediato. Entretenimiento efímero, información que caduca en el instante de ser conocida, se ha banalizado. Y hay algo que es subrayado, dice a este como el único posible y renuncia a la alteridad de la que las creaciones literarias eran emblemática, emblema y alimento. Alteridad como que la literatura era un paralelo, ¿no? Era un paralelo de mundos posibles. Cuando uno leía pues en esos mundos posibles que uno quisiera estar, ¿no? Pero ahora no, ya ahora se ha tornado en un producto mercantilista, ya escrito solo para los consumidores, ¿ya? Consumidores de un contexto ya capitalista. Bien, vamos, 11. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Cuál es el tema central del texto? 11. A ver, la inminente. Inminente significa inevitable. Trivialización del quehacer literario en nuestro tiempo. De eso trata.
del mecanismo cultural en la sociedad democrática contemporánea, del mecanismo cultural, del libro como herramienta sagrada en la sociedad moderna, sagrada, ¿no? Que los mecanismos responsables de la... Ahí está, correcto, bien Morales, Walter, bien Tati, Yasumi, la respuesta viene a ser la D, correcto, la respuesta viene a ser la D. Bien, siguiente, número 12. La palabra vorágine se ha convertido en una vorágine, dice, ¿no? Vamos entonces al texto. Nos habla de vorágine. A ver, ¿dónde está la palabra vorágine? Vorágine, 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 vorágine. Ya, la nivelación, tensión, ya, desarrollo, interés, centro, presente, víctima, desaparece cuando mundo acepta, posible, sociedad, ya, lo que significa más abajo, ¿sí? Y eso siempre está al final, Melba, así, está acá. Ya, la banalización es el resultado de esa vorágine en la que ningún libro permanece, en la que todos pasan. O sea, en esa vorágine donde los libros son pasajeros, son efímeros, en esa vorágine, o sea, vorágine sería en ese contexto, ¿no? En ese contexto, entonces, ¿a qué se refiere? Tempestad, violencia, desorden, tenacidad. Tenacidad no puede ser. Si marcamos tenacidad, ya estamos mal. Tenacidad es algo que se prende de algo y no suelta. En ese desorden, ¿no? En esa tempestad, pero tempestad no sería porque es muy figurado, no puede ser. En ese desorden, en esa violencia. Bien estimado, la respuesta viene a ser la C. Vamos, siguiente, siguiente, siguiente. 13. De acuerdo con el texto del mercantil, el mecanismo cultural, a ver, ese mecanismo cultural actual, ¿qué permite? ¿Cuál es su razón de este contexto cultural actual que se vive respecto a los libros, respecto a la literatura? O sea, solo hay libros, pero no hay literatura, dice incluso, ¿no? No tiene relevancia en la sociedad actual. No, este mecanismo cultural sí tiene relevancia. ¿Por qué? Porque produce libros del momento, de la circunstancia. Así que no puede ser la D. Permite la producción de libros. 13 puede ser, ¿no? Permite la producción. Este mecanismo cultural permite la producción de libros, ¿ya? Expone obras literarias que... No, 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 se ha marcado la C, Jaime. Jaime. Maritza, no, no es la C. Que este mecanismo cultural actual produce libros que admiramos. No, 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 no produce libros que admiramos. Lo que el autor nos dice, no produce libros efímeros, irrelevantes. ¿Ya? Está entonces entre la A y la B. ¿Qué dicen ustedes? ¿Motiva el gran quehacer literario? No, también se va. Cuando dice quehacer literario, no hay literatura en la actualidad. Eso es lo que ha dicho el autor, ¿verdad? Correcto. La respuesta entonces viene a ser la A, con propiedad. ¿Ya? Bien, entonces la respuesta viene a ser la A. Permite producción de libro, pero no producción literaria, ¿verdad? No producción literaria, ¿sí? Bien, entonces la respuesta viene a ser la alternativa A. Muy bien, estimados y estimadas. Correcto. Pasamos ahora a la 14. De la expresión de Rasimov, es posible inferir que. ¿Qué es lo que dice Rasimov? Está en la última parte, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo que dice nuestro amigo Rasimov? Dice acá, a ver, está acá. Dice, lo que significa, dice, no hay otra democracia. Hay, hay que la del mercado, ¿ya?
No hay otra democracia y esa democracia es la del mercado. Listo, punto. Mercado, oferta-demanda. ¿Sí? Yo escribo para ganar dinero, hacer lucro. Entonces, 14, ¿cuál es la respuesta? Entonces no hay democracia. En épocas donde había democracia había literatos. Ahora no hay literatos. No siempre hay lugar para los escritores estrellas. No siempre hay lugar para los escritores estrellas. No siempre. O sea, ¿quiere decir que hay? No, no, Olga, tranquila, tranquila. Dice no, no siempre hay lugar. Cuando dice no siempre hay lugar, quiere decir que sí hay. También. La sociedad moderna trivializa la imagen del escritor. Puede ser la 14, ¿no? Claro, o sea, escritor, escritor, ahora no hay. Esta sociedad trivializa, ha empobrecido el papel del escritor. El escritor se ha empobrecido con este contexto, ¿no? Se ha trivializado. Trivializar se ha vuelto intrascendente, ¿no? La C. El entretenimiento está reñido con el rigor intelectual. Está reñido, o sea, está peleado el entretenimiento. La literatura debe solamente entretener. La respuesta sería, estimados y estimadas, la C, ¿no? La sociedad moderna trivializa la imagen del escritor. Además, según el autor, dice ahí, me gusta cuando sustenta. Según el autor, eso es lo que sustenta. ¿Ya? Muy bien. Vamos, siguiente. 15. Desde la perspectiva económica es posible sostener que, ahí está, desde la perspectiva económica, es lucro, es venta, oferta-demanda. 15, ¿no? Desde la perspectiva económica es posible sostener que los intelectuales desestiman la literatura. Económica, el libro desaparecerá indiscutiblemente. No hay libro, hay libros. ¿Son irrelevantes los escritores guías? O sea, los escritores mentores, los escritores sabios, ¿son irrelevantes actualmente? ¿Las personas del escritor ha sido vejada? La persona no, el escritor, no la persona. La de, mira, por decir la persona, porque no se refiere a la persona, se va. No es esa la respuesta. ¿Los intelectuales desestiman la literatura? No, los intelectuales sí escriben literatura, dicen que sí hacen literatura, pero lo que no saben es que lo que hacen literatura para el contexto, ¿no? Así que desestiman. El libro desaparecerá No, el libro, esto no sería, ¿verdad? El libro va a seguir existiendo y existirá. Así que decir esto de acá no da. ¿Son irrelevantes los escritores guías? Él sería la A o la C. Estoy yo en eso, ¿ah? La A o la C. Ya hemos descartado la B, ya hemos descartado la D. Ya, desde este contexto donde prima el aspecto económico, es posible afirmar que son irrelevantes los escritores guías. Guías son los mentores. Escritores como Shakespeare, escritores como, a ver, Gabriel García Márquez, ¿no? Otro, es posible sostener que los intelectuales desestiman la literatura. Mm, Para ellos sí existe la literatura. Desestimar es decir que no, hay que cambiar, el de nosotros no es literatura, ¿no? Ya, Charlie. No, el asunto es que, no, actualmente no dicen que el de nosotros no es literatura, ellos piensan que es literatura. Para la crítica, ¿ya? Para la crítica inteligente no están haciendo literatura, están haciendo caso una época, un contexto, ¿no? La característica de un contexto. La respuesta entonces viene a ser la C. Son irrelevantes los escritores guía. O sea, los escritores de, ya, los escritores que hacen una poesía estética, bella, no, no van, no, están desconocidos ahora. Pero la respuesta viene a ser la C. Hay que tratar de temas actuales, ¿no? A lo Magali, ¿no? Para, para vender. Ellos están centrados en eso.
Bien, la respuesta entonces viene a ser la C. Muy bien, amigos y amigas, hemos tratado respecto a textos muy interesantes, ¿ya? Textos extraordinarios el día de hoy, ¿ya? ¿Ya? Hemos tratado respecto a la cumbre de Río de Janeiro, ¿ya? Respecto a la contaminación ambiental. Hemos tratado respecto a al sistema educativo, ¿no? ¿Cuál es el perfil del sistema educativo? ¿Ya? Y luego en el último texto hemos leído respecto a la banalización de la literatura, ¿no? Cómo en la actualidad la literatura se ha trivializado, se ha banalizado, se ha convertido en algo intrascendente, ¿no? Entonces la respuesta viene a ser la C del número 15, Diana. Bien, amigos y amigas, ha sido un gusto haber estado con ustedes, como siempre, ¿ya? Entonces vamos a finalizar esta tarea de ir ensayando, practicando cómo es que una palabra puede afectarnos. Hay que analizar y ver en su esencia cómo una palabra puede determinar a que no sea la respuesta. Analizar rigurosamente cómo una palabra tiene implicancia en una alternativa para que no lo sea, para que no sea la respuesta correcta, ¿no? Y entonces todo ello hay que tener en cuenta. Muy bien, un gusto, un placer haber estado con ustedes, a seguir sonriendo, a seguir felices siempre, ¿ya? Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Ah, no, el siguiente miércoles, ¿verdad? Muy bien, nos vemos, cuídense.